Amigos de Imagen Poblana, estamos en entrevista con José Pablo Necochea. Él es representante ante el Instituto Electoral del Partido Movimiento Ciudadano. Y vamos a tener una plática bastante interesante en materia político-electoral, lo que ocurre en redes sociales, situaciones jurídicas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin resolver. Y mi querido José Pablo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Miguel, pues muchas gracias por la atención. Hablar de estos temas siempre enriquece a la ciudadanía, enriquece a todos los interesados en la democracia del pueblo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y esto es un tema que tal vez está controvertido en materia judicial, electoral, pero no está controvertido en la ciudadanía. Y la ciudadanía debe de saber a qué se va a enfrentar en este proceso. Percibo que de pronto no hay un conocimiento pleno del escenario que se está jugando ahorita. Si nos pudieras hacer como experto en materia electoral, a manera de ejemplo, a manera de describir un panorama, hacer un mapeo, ¿qué es lo que está en juego, mi querido José Pablo, en estas elecciones? Bueno, primero hay que distinguir que son nuevamente elecciones concurrentes, que quiere decir que hay elecciones en materia federal, en el ámbito federal, y elecciones en el ámbito local. Desde luego que en el ámbito federal son los 500 diputados que integran el Congreso de la Unión en la Cámara Baja, por así decirlo. Y pues en el ámbito local nos vamos a pelear 2.285 cargos, que son los regidores, los síndicos, los presidentes municipales y los diputados de cada distrito. Y en esta viene reelección. Y en esta se va a estrenar la reelección. Además de reelección, vamos a ir con dos criterios nuevos. Primero el tema de reelección y el segundo el tema de paridad de género, que es un tema que tiene para cortar demasiada tela, porque tiene mucha regulación. Regulación penal, regulación administrativa y regulación electoral. Y en las tres terminan en sanciones. Entonces es un tema que va a tener para mucho, y esto lo vamos a discutir finalmente en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. En ese sentido, preguntarte, también hay otra cosa nueva que es la propaganda. La forma en que desde hace años empezó a hacer un andamiaje, en particular con el tema del artículo 134 constitucional, generó antecedentes para lo que hoy estamos viendo. Les pongo de antecedente a la gente de Imagen Poblana. En el momento que Facebook hizo la transparencia de la propaganda de figuras públicas, generó los antecedentes para generar demandas por actos anticipados de campaña. En el antecedente que comentas, que es un antecedente de corte constitucional, debemos también hacer referencia al antecedente que hubo en Puebla, en donde de por sí la propaganda siempre ha sido restringida para no configurar actos anticipados. Incluso hay términos jurisprudenciales en donde declararon que los actos anticipados de precampaña y campaña pueden ser en cualquier momento, no solo justo cuando va a iniciar la precampaña o justo cuando va a iniciar la Exacto, ese es el punto. Entonces, es un tema interesante porque hace muchos años varias personas denunciaron actos anticipados de precampaña y campaña que se hicieron un año antes de todo. Entonces dijeron en el instituto, a ver, es que para mí no hay ninguna repercusión porque ni siquiera iniciar el proceso. Y sobreseyeron demasiadas denuncias. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? A ver, aunque no estemos en proceso, proceden los actos anticipados. ¿Desestimaron el sobreseimiento? Sí, los desestimaron, porque dijeron es que no veo un riesgo, una vulneración a los principios en la contienda electoral, puesto que ni siquiera inició un proceso. ¿Qué pasó? Que el Tribunal Electoral en el Pleno dictó una tesis, una resolución que es una tesis, para determinar que los actos anticipados proceden en cualquier momento. ¿Qué tienen que configurar? Básicamente son tres razones. Una es que convoques directamente al voto, que es bastante evidente, ¿no? Si yo convoco a votar por mí en un futuro, es un acto anticipado. Segundo, desplegar o promover una plataforma electoral. Ojo con esta, porque si yo empiezo a dar propuestas a la ciudadanía en general, eso es desplegar una plataforma electoral. Claro. Y la tercera es posicionarse frente al electorado. Y esta tiene una connotación muy amplia, lamentablemente, porque ¿qué es posicionarse frente al electorado? En términos estrictos, es darle a conocer a la ciudadanía que yo soy una posición, o cualquier otra persona es una posición favorable para que mejoren las circunstancias políticos, sociales en Puebla. En este caso estamos hablando del territorio poblano, ¿no? Entonces, esto implica posicionarse. Combinándolo con lo que has comentado de redes sociales, podríamos hablar de que Facebook va a ser una fuente de evidencia, de material probatorio, para que se puedan configurar los actos anticipados de pre-campaña y campaña. Bueno, pero si digamos hay alguna persona o algún partido o institución que se queja de un presunto acto anticipado de campaña correspondiente al debido proceso, tiene que ocurrir. En dado caso, podría considerarse una queja. Desde luego que las personas tienen amplio derecho para llegar y denunciar. Ya si procede o no, pues es distinto, ¿no?
pero de que tienen ese derecho amplio, y quiero reiterarlo así para todas las personas que siguen este programa, porque es muy dado que solo lo hacen los actores políticos, y no, la ciudadanía en general puede denunciar estos actos anticipados y es importante que lo hagan. Por otro sentido, que yo contrate una red social para que publicite algo no quiere decir forzosamente que sea acto anticipado. ¿Pero si es plataforma? El tema de la plataforma es que el Tribunal Electoral Federal ha dicho que debe de valorarse en su contexto. Entonces, no son actos independientes, son actos que deben ser valorados en su contexto, y es ahí donde entramos en un quizás sí o quizás no. Quizás no. Claro. Entonces, ¿qué debe de valorarse? Las circunstancias, el tiempo. Entonces, el tema aquí es cuidar en qué momento está haciendo y para quiénes van dirigidos esos mensajes, esas publicidades o comunicaciones promocionales, para quién va dirigido. Y tercero, si está haciendo un despliegue de plataforma electoral para él en su futuro. ¿Por qué lo digo así? Porque si yo soy diputado, en un ejemplo, en un supuesto, si yo soy diputado y contrato propaganda para hacer del conocimiento público lo que he hecho en mi trayectoria profesional político-electoral, ahí no tiene nada que ver con un acto anticipado, porque estoy simplemente publicitando en un acto de rendición y transparencia lo que he hecho. Pero ¿qué pasa? Si yo contrato una red social para que bombardee con la imagen a una determinada segmento poblacional, una escala de edades, eso para empezar es un foco rojo, porque ya estás llegando directamente a un sector poblacional. Segundo, ¿qué estás promoviendo en tu comunicación? Si ya estás promoviendo oportunidades de mejora, plataforma electoral, o simplemente estás posicionando como el mejor candidato o mejor postura que pueda tener un partido, ya te estás posicionando frente al electorado. Y ahí sí hablamos de actos anticipados. Ahora, ¿eso aplica solo con los perfiles personales de los potenciales candidatos o de los futuros candidatos? Porque es muy sencillo que yo tengo mi perfil personal, contrato a alguien que haga el perfil de José Necoechea y que en ese José Necoechea, que digamos no es el propio, pues publiciten todo lo que quiero hacer en un futuro. Eso también va a ser actos anticipados, porque para eso el INE y el OPLE tienen ya su convenio firmado de colaboración, donde le van a preguntar, ¿sabes qué? ¿Quién me pagó? ¿Quién pagó INE? ¿Quién le pagó al Facebook? Y ¿cuánto pagó? ¿Por qué pagó? ¿Cuánto tiempo pagó? Y así ya tendremos quién es el que está atrás de esa página pública, va a ser quién está pagando esa información. Pero tiene que estar vinculado, ahí como pregunta, la palabra José Necoechea, ¿no? Aunque no sea tuya, una fanpage que diga fanpage.com, amigos de José Necoechea, ya con eso se configura. Sí, que eso no lo quiero decir directamente, pero un candidato que ya lo hizo, de amigos de tal persona. Eso ya le... Y eso lleva ya un dolo, ¿no? Cualquier persona que esté inmersa en este mundo de actores políticos sabe que hay alguien que está moviendo ese amigos de para publicitar su imagen. Y eso, por supuesto, que configura actos anticipados. ¿Qué tiene que hacer esta persona en el supuesto de que una persona que lo aprecia y lo admira mucho le configura una página? Y él no lo sabe. Él, cuando se entere, tiene que promover un escrito deslindándose ante el órgano electoral y decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver en esta página, es más, pido que se cierre. Y pido que me deslinden de cualquier relación que pudiera tener la página con su servidor. Claro. Ahora, eso no aplica por medios de comunicación, por supuesto. No, porque los medios de comunicación tienen una garantía muy grande en materia de información. Entonces, en su labor periodística y medios de comunicación, ellos, con decir que son simples opiniones, expresiones para informar a la ciudadanía, no van a recurrir en ninguno de estos campos, salvo que los mensajes que se expresen o se profieran en su caso sean muy, muy directos y que tengan como fin convencer a la ciudadanía de que tal persona o cual es mejor opción y acreditarlo con una prueba que vincule al medio de comunicación con el servidor al que están beneficiando. Que desde luego que hay grabaciones, hay fotos y las ha habido en todo momento en materia electoral, nada más que no todas proceden por la complejidad de acreditar que hay un vínculo entre el medio de comunicación y la persona. Pero por lo general los medios de comunicación pueden deslindarse en cualquier momento siendo una libre manifestación de ideas. Y yo no puedo ser objeto de sanciones por expresar libremente lo que pienso. Ahora, preguntarte, este proceso es complejísimo. Hay una ausencia de certezas sobre el proceso de equidad. ¿Cómo garantiza el partido, cada partido, no repartir de manera aleatoria o repartir de manera ventajosa las candidaturas para mujeres? Aquí el tema que hay que cuidar, y así como estaba redactado el código anteriormente, antes de esta reforma, era que solo tenía que cuidarse el distrito o los municipios que estén dentro del bloque más bajo. Ese era como que tenemos que tener especial atención. El más bajo, ahí no puede haber solo mujeres o mayormente mujeres. Pero el código aplicó un criterio más equitativo. Ni solo mujeres, ni solo hombres, a la par.
dividir los bloques de manera equitativa. Sí, entonces que no haya ni más mujeres ni más hombres en el bloque más bajo, que haya 50 y 50. Pero al final hay una ausencia de regulación total, porque eso, mientras tengas municipios en el bloque, esto los puedes intercambiar internamente como partido, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, una equivalencia entre un Atlisco San Andrés o entre un San Pedro Cholula Mozoc. Efectivamente, no va a haber una alternancia. Digamos que están los bloques de competitividad alta, que son los que más votos tienen, intermedia y baja. El baja es el que hay que poner especial atención, pero en los otros puedes cuidar que en tu bloque si hay 72, pues los 15 de hasta abajo son solo mujeres y los demás entre hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. Y así ya de los municipios con menor rentabilidad electoral los conformas con mujeres, y eso pues está violando el principio de paridad de género en estricto sentido, porque este principio es aceptar que el hombre y la mujer tienen la misma oportunidad de participar electoral y políticamente en el Estado. Entonces, si estás integrando a mayormente mujeres o el género femenino en los municipios o distritos de menor competitividad, aunque sea en un bloque medio o alto, de todas formas no estás garantizando la paridad. El tema que tuvo la reforma electoral que se publicó el 29 de julio del 2020 fue que implementaron el principio de paridad de género en la Constitución a nivel constitucional local, pero dice que van a implementar este principio salvo que la ley haga una distinción entre género. ¿En qué momento la ley va a hacer una distinción entre géneros? Y si lo hace, ¿por qué lo haría? Así es. La Suprema Corte ya ha considerado el artículo 1 constitucional en donde está el catálogo de categorías sospechosas. Y hacer una distinción de género entra dentro de ese catálogo de categorías sospechosas. Entonces, al distinguir, salvo que la ley considere géneros, como ver, ¿por qué va a considerar géneros? Si somos hombre y mujer iguales ante la ley. Y eso va evocado el principio de paridad de género. Que ya en materia electoral se implementen acciones afirmativas para contrarrestar la desigualdad histórica, eso es otro tema. Ahora, dentro de esa falta de claridades, también es el tema de la reelección. Porque de entrada, un primer tema es ¿qué hace el alcalde que está en funciones? Que va a estar en cargo, va a tener que renunciar antes, después, ¿cómo se garantiza el tema del no uso del recurso público para beneficiarse? El tema de sus informes, ¿cómo está ahí el tema? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Vaya, ese tema es muy delicado, es muy amplio también, pero voy a tener que restringir un poco la argumentación que te expondré sobre ello por la complejidad, y más que el Instituto Electoral es quien deberá en un acuerdo especificar cuáles van a ser las consecuencias, las repercusiones jurídicas en el tema de la reelección. Qué perdón que te interrumpa. Entonces, vamos a ver una elección de muchos acuerdos, porque hay muchas cosas que están en lagunas. Sí, de hecho lo debo decir desde este momento. Hace unos momentos que estamos discutiendo los proyectos que se van a acordar en el inicio del proceso electoral. Ya hay un acuerdo del INE donde se ejerció la facultad de atracción para adelantar las fechas de pre-campaña. Luego otro acuerdo del OPLE para ajustar unas fechas. Y luego tienes que irte al Código Electoral para analizar cuáles son las fechas que no se han cambiado. Entonces, de entrada, para conocer los plazos en los que va a haber un acto importante en materia electoral, tendrás que recurrir a los tres. Primero a los dos acuerdos, al reglamento y al código. Y eso genera opacidad de cierta forma a la ciudadanía, porque no pueden tener de forma simple un calendario en donde puedan ver cuáles son las fechas que competen a cada proceso. Entonces, sí va a haber muchos acuerdos. Incluso falta el alineamiento de paridad de género, falta el alineamiento acerca del proceso de reelección. Porque en Puebla, en la ley orgánica municipal, que si bien no es una ley netamente electoral, sí contiene disposiciones que afectan a lo electoral. Y ahí dice específicamente que para poder ser postulado como candidato a un ayuntamiento, ya sea por regiduría, síndico o presidente, tienes que separarte de tu cargo 90 días antes de la elección. Entonces, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, como cualquier otro instituto electoral, no está facultado para inaplicar las leyes por sí mismo. Quien está facultado para hacerlo es el Tribunal Electoral y declarar la inaplicación por la inconstitucionalidad, pero no el Instituto Electoral. Entonces, si eso está en la ley, tienen que ceñirse a la ley. Y puedo decir que el acuerdo que se exponga en su momento por parte del Consejo del Instituto Electoral va a ser encaminado a obedecer lo que dicen las determinaciones legales, como la ley orgánica municipal. Ok, y en ese sentido, a ver, el tema de reelección, ¿qué es lo más complejo que tú ves que va a ocurrir en los próximos, bueno, los anteriores 90 días a la renuncia? Bueno, es que también es complicado saber qué se entiende literalmente como reelección. ¿Qué pasa si un síndico quiere ser presidente? ¿Es reelección?
¿Qué pasa si un regidor quiere ser síndico? Es reelección. O si el regidor quiere ser presidente o el presidente quiere irse a regiduría. Es reelección. Pero no se marca porque estuvieron todo el grupo en la planilla. Es que la reelección debe considerarse como un derecho personal, no un derecho colectivo. Okay. Entonces, en dado caso que la planilla quiera y uno de los integrantes no, lo que se va a privilegiar es que los que sí quieren puedan reelegirse, porque la reelección va más allá de el volver a contender por el cargo, sino que voy por la ratificación de la confianza de la ciudadanía en mí que votó, sí, que es y que quiere que yo continúe otros 3 años, porque por sí 3 años es un tiempo escaso, o por lo menos es pequeño para proyectos que van a mediano y largo plazo. Sí, que es el espíritu detrás de la reelección, que lo fundamentó el cambio legal, ¿no? Sí, entonces, para empezar, habrá que distinguir qué es reelección. Si es para el mismo cargo en la literalidad de la palabra, o si es para un cargo distinto dentro de un ayuntamiento. Porque en diputado está muy claro. Si vas a ser diputado nuevamente y lo eres ahora, es reelección, ¿no? Pero si un diputado se va para ayuntamiento, ¿se considera reelección? La respuesta es no, porque son cargos distintos. Claro. Pero aquí no podemos remitirnos a la ley, porque no contiene nada acerca de qué es reelección específicamente, pero sí los criterios del Tribunal Electoral. Claro. Entonces, no se puede clasificar que un regidor tenga las mismas facultades que un presidente municipal. Constitucional y de acuerdo a su ley orgánica es distinta la actuación de uno y otro. Entonces, por ejemplo, un regidor, si va a intentar buscar la reelección en este contexto que estamos hablando, y se va para presidente, ahí no habría una reelección en estricto sentido. ¿Por qué? Porque las facultades son distintas, los cargos son distintos. Pero si hablamos de un síndico y un regidor, ahí sí podría tratarse de una reelección. Claro. Preguntarle también, esta serie de circunstancias que dejó la reforma electoral, sumado a los nuevos acuerdos, sumados a las nuevas peticiones también, está modificado el calendario como apuntabas hace unos momentos. Tenemos una elección que va a tener un mes de campaña, tengo entendido. Así es. Pero va a haber precampañas, va a haber tiempos, hay la posibilidad de que haya cambios con candidaturas. ¿Cómo viene el calendario en lo general? En lo general, las fechas más importantes, hablando de la entidad poblana, es que habrá una precampaña del 7 al 16 de febrero. Y desde ahí van a tener bastante tiempo para solicitar el registro de sus candidaturas y para iniciar la campaña. Recordemos que la campaña va a iniciar hasta el 4 de mayo. Son 30 días, como bien has dicho, pero hay una diferencia entre el 16 de febrero hasta el 4 de mayo. Hay un plazo en el que, esto ya es costumbre, se puede sustituir a las candidaturas, pero luego, conforme avancen los tiempos, se va haciendo más complicado la sustitución, porque debe ser por diversas causales en específico, ¿no? Entonces, al haber un tiempo tan amplio, puede generarse incertidumbre por parte de quienes van a contender y por parte también de los partidos políticos, porque en las negociaciones que surjan en el Inter, pues tienen un amplio plazo para hacerlo. Claro. Entonces eso podría generar de cierta forma incertidumbre, además de que muchísimos actos anticipados. ¿Coaliciones, candidaturas comunes, qué plazos tienen? Las coaliciones y candidaturas solo se ajustaron para que se apruebe el convenio, pero de todas formas estos siguen el mismo orden que han tenido en los años anteriores. Esto no ha cambiado en lo absoluto. Lo que sí es que como hay nuevos partidos políticos, recordemos que estos no van a poder probarse en unión con otro partido. Van a tener que hacerlo solos y son 3 partidos nuevos. En Puebla no se aprobó ningún registro local, pero en el ámbito federal sí se aprobaron los 3 y los 3 van a buscar contender en nuestro nuevo proceso y lo van a tener que hacer solos. Para terminar la entrevista, ¿cuál es la complejidad más grave que tú percibes dentro del próximo proceso electoral? Es complejo el poder distinguir primero los conceptos y luego en materia electoral hay 2 principios muy peculiares jurídicamente hablando que tal vez no los tengan en otras materias. El primero es la conservación de los actos válidamente celebrados. Este principio tal vez no compagina en otros ámbitos del derecho, pero sí está presente en el ámbito electoral. Entonces, y que los recursos no tienen un efecto suspensivo. Los recursos para impugnar algún acto no tienen un efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que si algo se hizo de forma ilegal o se presume ilegal, si yo lo impugno, no se suspende ese acto. Continúa su vigor, su vigencia. Y ya si el tribunal en su momento considera oportuno cambiar la plana, como se dice coloquialmente, tenemos que ver en qué situación temporal se encuentra. Si ya ha cambiado de plazo y el instituto modificó ese acto, o ya se avanzó en demasía el plazo electoral,
pues se va a quedar sin materia de recursos. Y exactamente, a ver, ¿cuántos recursos van a venir de la precampaña que te impacten antes de la campaña? En ese, ¿qué es? Febrero, 2 meses. Sí, no, incluyendo, bueno, más bien eso sin incluir el tema de paridad. Porque con el tema de paridad va a haber, estoy seguro, muchas denuncias, desgraciadamente. Porque eso quiere decir que hay violencia política en razón de género. Pero de por sí, aunado a lo anterior que has comentado, hay mucho trabajo en materia judicial, electoral, en el tribunal. Imagínense ahora que va a incorporarse el tema de violencia política en razón de género. Y eso lo tiene que sustanciar el Instituto Electoral con las medidas cautelares que haya en su momento y también resolver el Tribunal Electoral. Claro. Porque esto se resuelve mediante el Tribunal Electoral. Y además decías el tema civil, creo que lo comentaste, y creo que hablas del asunto de que algunos candidatos no pueden tener candidatura si incumplen con pensión alimenticia, si incumplen con distintos elementos. Sí, y si son demandados, también pueden irse a la precampaña, procede la demanda más o menos en marzo, y pues llegan sin candidaturas a mayo. Sí, tendrán que resolver eso podrá generar incertidumbre, repito, en cómo van a transitar este proceso electoral con muchas denuncias. Estoy seguro, y va a haber una gran competitividad electoral. Eso te lo puedo garantizar, porque a la par de que hay nuevos acuerdos por parte del OPLE que tienen que regular muchas circunstancias, incluyendo hasta el programa que tienen que programa que tienen que impartir a todos los candidatos sobre la violencia política en razón de género también. Entonces esto lo tendrá que impartir el Instituto Electoral. ¿Será, para cerrar, será la elección de las denuncias? ¿Tú lo percibes así? Siempre ha sido. Todas las elecciones las tienen, en particular, ¿no? Con tanta laguna, con tanto tema de acuerdos. Yo considero que sí, incluso porque salen las noticias que el magistrado presidente del Tribunal Electoral solicitó una ampliación presupuestal justamente por el gran desgaste que va a tener este órgano jurisdiccional en materia de resolución de controversias electorales. Entonces, siempre ha habido denuncias, siempre las habrá. Y cuanto más conozca la ciudadanía acerca de la defensa electoral que hay, más denuncias habrá. Porque estoy seguro que vemos infracciones a la ley electoral todos los días. Nada más que tal vez no los conocemos. Claro. O si los conocemos, no sabemos qué hacer con ellos. Claro. Cuanto más conozca la ciudadanía, más denuncias habrá. Y ahí es cuando se aplicarán mayores sanciones. Y así es como menos personas, menos candidatos, menos actores políticos se van a atrever a quebrantar la ley, a condición de que no se pueda impartir justicia en el momento oportuno. Es triste que han pasado muchas elecciones y ninguna se ha anulado por tema de base de topes de campaña. Así es. Entonces es bastante decepcionante para el tema electoral, porque es una sanción que no se aplica. Es una sanción, digamos, de etiqueta. Claro. Está en la ley, pero no se va a aplicar porque es complejo aplicarla. Y cuando se aplica, ya tomó protesta el candidato electo. Entonces, claro, pareciera que entonces el sistema judicial se queda un paso antes de la realidad circunstancial en la que nos encontramos. Y ese va a ser un tema en contienda en este proceso electoral, que sí habrá muchas denuncias, habrá aún más denuncias por el tema de violencia política, habrá también denuncias seguramente por actos de servidores públicos con el presupuesto público, y también seguramente el tema de la reelección. Perfecto. Pues mis queridos amigos, ya vieron la complejidad que entraña el próximo proceso electoral. Y de verdad, yo te agradecería, mi querido amigo, que nos pudieras regalar más adelante otra entrevista conforme vaya avanzando el proceso, porque definitivamente no solo son las elecciones más grandes de la historia en materia de cantidad, sino en materia jurídica yo creo que son las más complejas que hemos vivido. Sí, así es, y con mucho gusto, siéntense con la confianza, yo estoy para ustedes, y siempre que se pueda de alguna forma poner un granito de arena en el que la ciudadanía esté más enfocada y que conozca los temas electorales que hay en nuestra democracia, va a ser mejor para todos. Pues amigos, eso es todo. No se olvide ver y visitar Imagen Puebla.